Cada vez que vengo a ti, sin más prisas que la de escuchar, tú me hablas al corazón, a mi mente y a mi voluntad, y tu espíritu en mí da fruto, y tu espíritu en mí da fruto. Háblame de ti, Señor, y de lo que puedo hacer en tus manos. Háblame de ti, Señor, y de lo que puedo hacer en tus manos. Bien, me gustaría en este jueves, primer jueves del año, de nuestra primera reunión del año, llevaros al Salmo 144, Salmo 144 y concretamente al versículo 1,
y es una oración, una declaración de confianza y un compromiso también, como vamos a ver. Dice el Salmo 144, versículo 1, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Cotejé otras versiones. La Reina Valera contemporánea traduce, bendito seas Señor mi roca, tú me entrenas para la batalla, fortaleces mis manos, fortaleces mis manos para el combate. Brevemente quisiera pensar en 3 aspectos de conciencia que entiendo nos muestra este versículo. En primer lugar, la conciencia de lucha. Son 3 cosas que no podemos olvidar, 3 cosas que afectan a nuestra conciencia, a nuestra sabiduría. Tener conciencia de lucha. Vivimos en una lucha constante contra el enemigo, contra Satanás. Esto es algo que sucede desde que se creó la primera familia. Desde Génesis 3 vemos que Satanás ha querido luchar. Vemos que intentó hacerlo en el huerto del Edén con nuestros primeros padres y sigue queriendo hacerlo. Hoy en día sigue queriendo luchar y lo seguirá hasta el día final, aunque sabe que la derrota la tiene perdida, pero es un poco numantino, valga la expresión. Muere matando, desgraciadamente. Y vivimos en una lucha constante. En este año que hemos comenzado, como decíamos el pasado domingo, vamos a tener luchas. Vamos a tener luchas que Satanás nos va a plantear. No solamente problemas que nos vendrán, sino también tentaciones. Por eso, ojalá nuestra oración sea como Jesús nos enseñó allá en Mateo capítulo 6 y versículo 13. No nos metas en tentación, sino que líbranos del mal. Y creo que esa es una de las formas, de las claves para crecer. Porque si caemos en la tentación, entonces lo que hemos crecido lo vamos hacia atrás. No sé si alguna vez habéis caminado por un terreno volcánico. Cuando uno asciende, por ejemplo, a un sitio como la montaña del Teide, pues te das cuenta que según vas subiendo se te va haciendo más difícil, no solamente por la altitud, 3.700 y pico de metros, sino porque se te van enterrando las piernas. La zahorra, la piedra volcánica, es tan porosa que tus pies se van enterrando y parece que das un paso adelante y 2 atrás. Te cuesta caminar. Y a veces nuestra vida es así. En vez de caminar firmes, a veces nos vamos enterrando y nos cuesta. Tenemos una lucha en este año 2021 contra el viejo hombre, contra nuestro yo. A veces pensamos que los ataques vienen de fuera, pero el principal ataque lo tenemos cada uno en nosotros mismos. El apóstol Pablo a los Efesios les dice allá en el capítulo 4, versículos 22-23, despojaos del viejo hombre que está viciado, es decir, está perdido, está viciado, está amoldado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esa es la lucha que creo que tenemos. Y esa es la lucha que tenemos, que el salmista también nos plantea. Necesitamos la ayuda del Señor que nos adiestre, que nos prepare, que nos entrene, porque esa es la batalla que tenemos cada día. Un deportista, una de las cosas que nunca deja de hacer es entrenar. Y mientras se vive la vida de deportista, sigue entrenando. A veces leo declaraciones de deportistas y me sorprendía no hace mucho Joaquín Sánchez del Betis, que dice que procura entrenar como el primer día. Un famoso guitarrista español ya fallecido, Joaquín Rodrigo, practicaba
estudiaba la guitarra unas 8 horas al día. Murió con 80 y pico de años, pero aún unos meses antes de morir, que le habían hecho una entrevista, decía que le dedicaba, el maestro era Francisco Tárrega, Joaquín Rodrigo, perdón, el maestro Francisco Tárrega, dedicaba 8 o 10 horas diarias. Un hombre que tenía 80 y pico de años y ahí estaba entrenándose. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a estar a solas con el Señor para poder vencer en esa lucha? ¿Cuánto tiempo dedicamos, valga la expresión, a entrenarnos? Muchas veces no nos entrenamos porque hemos perdido la conciencia, la percepción de la lucha. El apóstol Pablo por eso nos dice: despojaos. Y la pregunta es obvia antes de pasar al siguiente punto. ¿Somos conscientes tú y yo que vivimos realmente en una constante lucha? Porque esto es lo que nos plantea. Él bendice al Señor porque sabe que el Señor está con él en la lucha. La segunda cosa que nos plantea precisamente es que en esa lucha necesita o tiene dependencia, necesita de Dios. Es la segunda conciencia de dependencia. No es por mucho llevar en el Evangelio lo que nos da fuerzas. Lo que nos da fuerza es vivir, buscar cada día al Señor. Cada uno de los que estamos aquí en esta noche reunidos, aunque sea online, tenemos una cierta edad. Nos hemos acostumbrado a respirar, pero si se nos ocurriese dejar de respirar por un rato, ¿qué nos sucedería? Nos moriríamos. Si tú confías solamente en lo que has vivido en el Evangelio, si yo confío solamente en lo que conozco del Evangelio, pero no quiero crecer en la gracia y conocimiento, como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces morimos. Necesitamos depender de Dios. Dice, Él es quien adiestra mis manos para la batalla. Él es quien nos entrena para la batalla. Y me gusta mucho esto, porque cualquier deportista, una de las cosas que tiene, no solamente es constancia, sino que tiene un entrenador. Y no es que no sepa lo que tiene que hacer, pero necesita un entrenador. Necesitamos del Señor que nos entrene, que nos dé fuerza y que nos dé, como antes decía Eduardo en el preámbulo de la reunión, ¿verdad? En la entrada de la reunión, necesitamos la fuerza del Señor. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, si la fuerza del Señor no está en nosotros, mal asunto. Este entrenamiento es constante. Estaba leyendo estos días acerca de uno de los generales de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un importante papel, y una de las claves por las cuales él fue vencido es porque, aún estando en plena guerra, en la plena eclosión de la guerra, en el año 1944-45, este era un general alemán. ¿Sabéis cuánto tiempo dedicaba a sus tareas como militar al día? 4 horas. En plena guerra. Tú imagínate, en plena guerra, dedicar solo 4 horas a luchar contra el enemigo. El resto del tiempo lo dedicaba para sí. Y eso fue una de las cosas que, después fue defenestrado, pero ya era tarde. Tenía el cargo de militar, pero había perdido la conciencia de militar. Y podemos presumir de ser cristianos, pero haber olvidado que dependemos del Señor. ¿Por qué? Porque lo bueno no está dentro de nosotros. Lo bueno no está en nuestro interior, aunque muchos se empeñen en decir que el hombre es bueno. Eso es una mentira como una casa. Es más, si esto fuera cierto, el apóstol Pablo no hubiera dicho: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. ¿Quién de nosotros no tiene luchas? Si no tenemos luchas, si buscamos lo bueno dentro de nosotros, nos estamos engañando. Por eso necesitamos depender de Dios. Podemos cambiar de costumbres, podemos cambiar de reglas, pero si no dependemos de Dios, vamos mal. Salmo 127, ¿quién no lo recuerda? Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Si el Señor no edifica mi vida, de nada vale que yo me ponga a edificarla. Si el Señor no protege mi entorno, mi familia, de nada sirve lo que yo pueda hacer. Necesitamos cada día reconocer que dependemos de Dios, que necesitamos reconocer que dependemos
no solamente de Dios, sino de lo que recibimos de Dios, de su misericordia, que precisamos, nos tenemos que desesperar por acercarnos más a Él, porque solamente en Él encontramos fuerza y sabiduría para las batallas. Salomón no era tonto, pero aún así pidió sabiduría y sagacidad a Dios. Dice, bendito sea el Señor, mi roca. Recordamos la parábola de los dos cimientos, ¿verdad? Los dos hicieron muy buenas casas, pero uno la construyó sobre la roca y el otro la construyó sobre la arena. No importa cómo, por así decir, no es la calidad de lo que construimos, sino la calidad de en qué construimos lo que nos da fuerza. Y finalmente, conciencia de lucha, conciencia de dependencia y por último, conciencia de gratitud. Empieza diciendo, bendito sea el Señor, mi roca. Y a mí me gusta mucho esta expresión, bendito seas, Señor, mi roca. Qué bueno es esto. Está bendiciendo, porque cuando bendecimos a Dios estamos agradeciéndole lo que Él hace en nosotros. A mí me gustaría que algún jueves o algún día en mi vida, algún jueves como oración, lo dedicásemos solamente a bendecir al Señor con nuestras palabras. Hay por supuesto muchos temas importantes, no lo estoy negándole la importancia, pero creo que a veces nos olvidamos de bendecir al Señor, de darle gracias, porque ¿cómo bendigo al Señor? Pues no es solamente decirle, Señor, bendito seas. Fijaros, el salmista bendice al Señor reconociendo sus limitaciones. El salmista está diciendo, necesito que el Señor me entrene, necesito que Él me dé fuerza para el combate. Bendecimos al Señor reconociendo nuestras limitaciones. Glorificamos a Dios mostrándole cuáles son nuestros errores, nuestras limitaciones. Aquí hay 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Eso fue la forma de bendecir a Dios. Bendigo al Señor reconociendo que necesito de Él. Lo conocemos de memoria, Salmo 63. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu gloria y tu poder. Fijaros que no es solamente para mí, sino que es para verte a ti. Es reconocer mis limitaciones para ver tu gloria y tu poder. Y bendigo al Señor en definitiva, dejando todo en sus manos, todo lo que soy, mi vida, mis posesiones, mis conocimientos, porque no puedo dar nada al Señor. Tengo que dejar todo en sus manos porque todo le pertenece. Es el Señor el que ha dejado en nuestras manos. Por eso cuando a veces decimos, damos al Señor, estamos dándole lo que es de Él. Bendecimos al Señor dejando nuestra vida en sus manos. Quiera Dios que este nuevo año sea un año en el cual vivamos cada día bendiciendo al que nos entrena y nos da la victoria en Cristo Jesús. Amén.